Vamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Les saluda su amigo Emilio Domínguez Lome, lunes 16 de noviembre de este 2020, en esta conversación, esta charla con el profesor Félix Blanco Ojeda. Mi amigo, ¿cómo estás, Félix? Muy bien, Emilio Domínguez, muchas gracias por el espacio que me proporcionas el día de hoy. Sí, gracias por sintonizarnos a todos. Les repito, es lunes 16 de noviembre, día donde uno hubo labores ahorita en Palacio Municipal, oficinas de gobierno, bancos. Se adelantó lo del el 20 de noviembre, que normalmente antes se daba el día conmemorativo por la fecha de la Revolución Mexicana. Y lo recorren ahora por tradición hace unos años para acá, cuando cae fechas así importantes que antes no había labores que se les daba el día, ahora lo recorren a los días lunes y por eso hoy no había funciones en diferentes este, pues oficinas de gobierno, pero aquí estamos con todo gusto. Félix, saludándote, ¿cómo te ha ido? Cuéntame un poco cómo te ha ido los últimos días, cómo empezó el mes de noviembre para ti. Pues con el mes ahorita, pues bueno, con muchas carreras, muchas actividades por parte de la escuela principalmente, por el momento, pero ahí Qué estamos bueno, qué bien. bueno, Hay qué trabajo, bueno. es lo bueno. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. A nosotros el día, pues nos pinta bien, ya dejaron un poco el frío y las lluvias y vuelve el calorcito. Nos anuncian ahí las autoridades municipales y del estado que otra vez los días van a estar un poco calurosos, así es que si ya traían las chamarras, bufandas o algo para el frío, hay que quitárnoslas porque va a ser calorcito en los próximos días, amigo. Pero a todo dar que estemos así. Y con el tema del COVID todavía, por eso tenemos el cubrebocas, de momento te lo pones, de momento pues te lo quitas cuando tengas que hacer algo especial, pero así hay que andar todavía con esa precaución porque las cosas se están poniendo más complicadas y en la Ciudad de México, como Jalisco, Chihuahua, ya tomaron otras medidas y hay que estar con precaución y hay que ser responsables sobre todo. Oye, mi amigo, usted que es licenciado en historia y cuando conversamos de muchos temas con usted me encanta porque pues es una persona que conoce mucho, tiene muchos conocimientos y estaba checando ahorita que el INE hace pues unos días, 10 12 días, hace una semana prácticamente, anunció que ahora en las próximas gobernaturas que están en juego en México, de las 15 van a ser 8 para damas, para mujeres. Entonces el tema pues ha causado polémica y a mucha gente le agrada, a mucha gente no. Sobre todo los políticos, ya sabes cómo es la política y estamos en un país machista, entonces muchas veces a la mujer siempre se le discrimina, se le hace a un lado. Por eso las marchas feministas, las mujeres que ahora se han manifestado también en otros estados de la República, como el caso ahora que pasa en Cancún, allá en Quintana Roo, están pues haciendo sus manifestaciones, sus protestas por la desaparición de muchas muchachas, muchas jovencitas sobre todo. Entonces, mucha gente no está de acuerdo en esas marchas, pero otros sí las apoyamos, pero sin violencia, porque tenemos familia, esposas, madres, primas, tías, hijas, vecinas, amigas de todo tipo, entonces siempre hay como que un caso cercano, entonces sí nos preocupa, claro que sí nos preocupa, y el papel de la mujer ha sido ahorita levantar la mano, protestando, hacerse valer sus derechos. Y ahora que es la conmemoración de un aniversario más de la Revolución Mexicana, se me vino a la cabeza platicar con usted, mi amigo, acerca del papel que representó las mujeres en la Revolución Mexicana. Bueno, es un papel importante, principalmente. Lo decía por ahí una historiadora de Veracruz llamada Soledad García Morales. Ella señalaba que el movimiento de la revolución, el movimiento revolucionario, tanto en el estado donde ella hace un análisis en Veracruz como en otros estados, señala ella que aglutina en sus filas elementos de las clases medias que ingresan a este movimiento para luchar,
lograr reivindicación de los derechos de las mayorías, pero esa es como la bandera que siempre se ha mantenido, sino más bien no fue desde esa perspectiva, sino fue para mejorar y afianzar su posición de clases ante un peligro eminente que era el movimiento revolucionario, ese peligro, porque ellos habían acumulado en sus zonas un poder y el movimiento podía quebrantarlos, el nuevo orden que se venía en ese momento podía destruir esa estructura y muchas clases medias principalmente van a utilizar al movimiento revolucionario para sacar beneficios propios. Y en esos beneficios propios, la historia ha dejado a un lado a las mujeres en el movimiento revolucionario. Debemos de recordar que las clases más bajas siempre van a ser la carne de cañón y principalmente la mujer tiene una gran participación en el movimiento revolucionario. Las mujeres hoy en día en la historia hay historiadoras, hay historiadores que están nuevamente realizando investigaciones, que están realizando pues descubrimientos en estos archivos de la participación de las mujeres en distintos procesos históricos, no solamente en la revolución, sino en distintos procesos históricos nacionales, que han revelado cada vez más una presencia como actoras sociales en los movimientos revolucionarios. No, claro, claro. Es algo que en la historia a veces no nos la cuentan. Vamos enterándonos porque eran historias que contaban pues, los abuelitos de nuestros abuelitos, sobre todo en las áreas donde nos movíamos nosotros en el estado de Guerrero, cerquita teníamos el estado de Morelos. Entonces ahí se movió el movimiento zapatista y se comentaban de cómo las mujeres de ese tiempo eran el sostén de todos ellos que andaban luchando, peleando. Las que se levantaban más temprano para poner el café, los frijoles, hacer las tortillas, cuidar a todos los chamacos, a todos los niños, y todavía se ponían a ordeñar, y todavía hacer la comida, lavar la ropa, o sea, era algo pues súper importante, y muchas de ellas se metieron a agarrar las armas, a ponerse las carrilleras, a vestirse de revolucionarias y entrarle a las batallas. Entonces lo que nos quedábamos así con todas las charlas, pláticas que nos hacían de antes, de cómo se movieron, el ferrocarril como fue parte fundamental, y arriba se ven imágenes de cómo van ellas arriba de los ferrocarriles representando la mujer valiente de México, aquellas luchonas, pues ahora les llamamos guerreras o mujeres 4x4, pero desde ese tiempo siempre se manifestaron con hacerlas de enfermeras, de psicólogas, de maestras, muchas veces les enseñaban a leer y a escribir a los chamacos, o si no sabían, les enseñaban a sumar y a restar con elotes, con frijolitos, se las ingeniaban. No, la verdad que parecía que no querían dejarlas llegar porque tenían un temor, los caudillos, esos representantes de la revolución, ¿sí? Ya sean maderistas, ya sean villistas, zapatistas, ¿sí? Carrancistas, en ese tiempo, o sea, porque venían con todo, ¿eh? Traían la valentía de verdad ser a alguien que ya las fueran a tomar en cuenta en todo. Principalmente es cierto lo que comentas tú, la mujer, un elemento importante dentro del movimiento. Se ha realizado una revisión histórica en busca de las mujeres, estas mujeres o estos sujetos sociales o actoras sociales, por así llamarlas, que participaron en los procesos políticos en cada zona o en cada región y que pues el diccionario o las biografías de estas mujeres van creciendo poco a poco, cada día un poquito más, porque se han estado encontrando en comunidades, en regiones, pues la participación de estas mujeres. Podemos mencionar a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que es también una mujer que participa en la región de Durango. Ella va a escribir literatura feminista y radical primero contra ideas del catolicismo,
y también su literatura o su arma más poderosa, pues en vez de ser un cañón, en vez de ser un fusil, es la pluma, ¿no? La pluma en mano para criticar la corrupción de la política y las injusticias sociales durante el porfiriato y en el proceso del movimiento revolucionario, ¿verdad? Van a ser mujeres, no solamente ella, muchas a nivel nacional, que van a ser encarceladas con frecuencia por plasmar sus ideas, por señalar y ser progresistas en el aspecto de denunciar las situaciones que se están visualizando en ese momento en el periodo de la dictadura, por así llamarla, ¿no? Entonces, estas mujeres que las podemos llamar con pluma en mano, ¿no? O revolucionarias con pluma en mano, en donde comienzan a plasmar sus ideas. No, no, sí, es muy importante lo que acabas de comentar. Y poco a poco se han ido investigando, han sacado documentales, incluido mujeres, que nada más se conocían como las Adelitas, ¿no? O las Marías en ese tiempo. Las Adelitas, las Marías, una que era generala o coronelas, así, pero muy, muy pocas. Pero poco a poquito ya han salido más documentales, han investigado y de acuerdo a la historia de la revolución, hay muchas que son súper importantes. Ahí casi fueron el bastión de muchos grupos, muchas organizaciones que empezaron a crearse, que se fueron fusionando, uniéndose poco a poco, pero se tuvieron que mover de sus regiones, abandonar e irse a vivir a las montañas muchas veces por andar huyendo. Y ellas iban ahí al frente y sirvieron de sostén, repito, porque llevaban bajo su responsabilidad eh, alimentar a un ejército prácticamente, a un ejército de revolucionarios. Y se juntaban, ¿qué? 10, 15, 20, 30 mujeres y sacaban adelante a 200, 300 hombres que estaban ahí y aparte la chamacada. Así es. Eh, Habría que buscar más información, hacer mayores documentales o videos con respecto a estas pláticas de la gran importancia de la mujer. Por ahí también hay una mujer importante que fue Dolores Jiménez y Muro, que tiene una participación activa bueno, en la política de Aguascalientes en el porfiriato. Ella buscaba principalmente que existiera una, vamos a llamarlo así, un salario justo para los trabajadores. Entonces ella comienza con sus ideas a señalar, a realizar una crítica de la situación laboral que existía en ese momento para los trabajadores y también buscaba en este sentido la descentralización del sistema educativo bajo un salario justo equitativo para todos los trabajadores, porque hay que recordar que en esa época la condición de la mujer estaba muy separado a la condición del varón. Habían maestras, vamos a ver en el caso de las maestras en el porfiriato, habían maestras que ganaban menos que los profesores. Hay una tabla por aquí que tengo de un libro que tu servidor realizó como investigación de tesis, que se llaman Los Maestros Veracruzanos en la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Ese es muy interesante, a ver cuándo me prestas uno para echarle una ojeada a este. Se me Ok. hace... Uh-huh. En esta parte del libro yo realizo una investigación en la cual las maestras ganaban 8 pesos mensuales, unas Fíjate, ganaban ¿no? 10 pesos mensuales. Si podemos hacer el cambio en una tabla, prácticamente no es una gran cantidad, podemos decir, no, pero costaban centavos en aquella época la comida. Ok, sí costaban centavos, pero no dejaba de ser un sueldo inferior para el magisterio y principalmente para las mujeres, porque si la mujer ganaba 8 pesos, el varón ganaba 10, 15, 15 pesos, siempre y cuando estuvieran en la ciudad, fueran maestros urbanos, porque si Oye, eras maestra rural, ganabas mucho menos.
Entonces vemos esta situación en donde no existía este salario justo o este salario que se encontraba centralizado, y lo que Dolores Jiménez y Muro, que fue una activista importante dentro de la revolución como mujer, estaba haciendo, pues, tocando en ese momento en el aspecto de la situación, tanto para los trabajadores del sistema educativo, para los trabajadores de las fábricas, y también señalando la situación de los campesinos. Entonces buscaba ella garantías. No, y es muy importante. De ahí se inició también que llamar la atención para que posteriormente hasta el año que 51, 53 pudieran ya tener derechos para votar, para que empezaran ellas a ser tomadas en cuenta. Pero de la época de la revolución a los años 50 pasaron ahí prácticamente 3 décadas, un poquito más de 3 décadas, sin que todavía fueran les dieran la oportunidad a todas las mujeres que ya venían desde la época de la revolución levantando la mano. Ahorita que decías, las mujeres en la pluma, o sea, había mujeres que tuvieron que abandonar también México junto con los hermanos Flores Magón, porque criticaban, imprimieron un periódico, el primero de Regeneración, y ahí muchas de ellas bajo nombres, ponían ahí seudónimos de varones, de hombres, porque se estaban ellas ocultando o no querían que fueran reconocidas, porque a la mujer no se le daba la oportunidad, y en esos momentos los hermanos Flores Magón reclutaron a varias mujeres que eran muy buenas críticas para las personas que estaban gobernando en esos instantes, era diferente la sociedad, era muy distinta ahora, pero aún así todavía existe esas huellas del machismo, y de que se le niegue la oportunidad a las mujeres, o de que tiene que ganar menos, o de que una mujer no puede ser, no sé, piloto aviador, que luego las catalogan como que la segunda madre, que sea docente, que sea maestra, y si son rurales, mejor, que se vayan por allá para las comunidades, para los cerros, y poco a poco después, no, ya entraron en materia general a todo tipo de profesiones, pero cómo han batallado. Yo tengo 2 hijas, una salió de criminalística, está en la Ciudad de México ahorita, estudiando allá, y la otra va a entrar a la universidad, pero vemos que de por sí a los jóvenes no se les da oportunidad, y a las muchachas o las mujeres menos. Por eso estábamos haciendo el comparativo de cómo en la historia vienen abundando muchas mujeres valiosas, pero en la actualidad, ahora que el INE dice que por paridad de género, que hay que darle oportunidad a las mujeres, van 8 a gobernar, y en Baja California está todavía en pendiente en que se decida si vienen o no a gobernar una mujer en la historia, de nada más aquí en la historia de algún municipio, Rosarito, en Tijuana, no, en la gobernatura. Entonces, algo histórico puede pasar el próximo año. Por eso quería que nos iluminaras con muchas cosas que tú sabes de historia, con el tema de las mujeres que han marcado huella durante la historia de nuestro país, y estas mujeres que dicen mujeres de pluma, de mano pesada, no se mostraban así violentas a lo mejor con las armas, pero lo hacían, y hacían un papel preponderante en ese tiempo con publicaciones para que la gente entendiera y aprendiera, y hasta con dibujitos hacían las caricaturas, y si no sabía leer o escribir la gente, se los mencionaban en los corridos, esos corridos famosos que hasta la fecha nosotros somos amantes de los corridos, que ahora es puros mafiosos, pero en ese tiempo eran revolucionarios, y los llegaron a prohibir, como en este tiempo también los corridos, porque mencionaban a fulano sutano, pero también mencionan a mujeres ahí. Así es muy importante otra que mencionas tú a los a Ricardo Flores Magón, o a los hermanos Magón. Dentro del internet podemos nosotros hacer una consulta al archivo digitalizado de los hermanos Flores Magón. Ahí hay un archivo dentro del internet, dentro de una plataforma, ya está todo, pues tienen todos estos archivos ya digitales,
y sería muy apropiado el ir buscando y el poder ir leyendo la correspondencia de los hermanos Ricardo Flores Magón, y vamos a encontrar que muchas mujeres pagaban para que les mandaran el periódico Regeneración a sus estados o a sus municipios donde se encontraban. También vemos una fuerte participación de las mujeres que están leyendo, que están visualizando la política en ese momento, tanto en el porfiriato como en la misma revolución y en la posrevolución. Entonces, una mujer que está pensando, que está analizando y que se vuelven críticas de un sistema político del momento y son temerarias, no solamente a pensar, sino a plasmar sus ideas, que eso ya era algo fuera de lo común. Y lo menciono porque hay que recordar que la mujer en el pensamiento, es un pensamiento que se viene arrastrando, no solamente del siglo XIX, sino de otros siglos, en donde la mujer debía de callar, debía de mantenerse en silencio. Se pensaba que el cerebro de la mujer era mucho más pequeño que el hombre, y por lo tanto, como la mujer poseía un cerebro más pequeño, no tenía esta facilidad de razonamiento para pensar, mucho menos para hablar de política. Se viene arrastrando todavía para ese periodo esta idea del pensamiento donde la mujer no le correspondía traspasar esa estructura que el hombre había creado. Y no significa que no la subieron, porque sí, ahí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que se atreve a no solamente a recitar, sino a escribir sus poemas. A mí me encanta uno que dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en la belleza? Esas mujeres temerarias que comienzan a criticar, que comienzan a participar. No podemos entender la revolución si no nos detenemos a pensar de la gran importancia que tuvieron las mujeres en el movimiento. En los archivos yo he encontrado anécdotas, he encontrado yo documentación en donde dicen que las mujeres que sabían leer y escribir, que no eran todas, pero sí habían algunas cuantas, que principalmente algunas de ellas eran mujeres, llevaban el periódico Regeneración y lo leían en pequeñas asambleas a los obreros, a los campesinos, a escondidas, pero se leía el periódico Regeneración. Así como los niños se sientan a escuchar un cuento, hay versiones en los archivos en donde son acusadas algunas mujeres de tener o simpatizar con el movimiento magonista y comprar y apoyar económicamente para la publicación del periódico de los hermanos Flores Magón. Y es muy interesante. No. Sí, incluso también se menciona en archivos que muchas fueron fusiladas, ya después las agarraban igual de la misma manera que a los guerrilleros de ese tiempo que apoyaban pues a Villa, Zapata, y que se metieron a luchar por las tierras, por tener algo, un trabajo digno. Y poco a poco se fueron haciendo más movimientos donde fueron entrando las mujeres, y a muchas de ellas fueron detenidas por los federales, los pelones, los federales en ese tiempo, y fueron fusiladas junto con muchos guerrilleros, muchos revolucionarios. También ahí la mujer soportó todo esto, esas luchonas, esas valientes. Desde ahí traen en la sangre nuestras mexicanas toda esta situación, todo esto de que han sido violentados sus derechos desde hace el siglo pasado y hasta la fecha. También tenemos la participación de otra mujer que sería Hermila Galindo, que no solamente fue una mujer feminista que se atrevió a escribir, sino que también simpatizó
y apoyó especialmente a Venustiano Carranza, creando clubes políticos, las mujeres, principalmente ella, con grupos de mujeres que se organizan como feministas para animar a luchar por sus derechos, para animar a luchar en este sentido de que la mujer tuviera un espacio político. Abogaba por la educación general y sexual para las mujeres, porque hay que entender también que en el aspecto de la sexualidad aún existían estos tabús. Déjame comentarte algo interesante. En esa época, un poquito más antes de la revolución, podemos hablar en la época del periodo colonial, y todavía hay un arrastre del pensamiento hasta el siglo XIX, se señalaba que la única postura para tener relaciones sexuales, el hombre y la mujer, era la del misionero. Era la única postura. Y las relaciones sexuales se tenían que realizar por acto de que se tenía la idea de que se tenía que fecundar. O sea, voy a tener relaciones sexuales no por placer, no por gusto, sino porque voy a procrear. Y la mujer tenía que ir abajo y el hombre tenía que ir arriba, con la intención de recordarle a la mujer cuál era su lugar, el ser inferior, ¿sí? Entonces, hay una lucha que realiza esta mujer, Hermila Galindo, en levantar la voz no solamente para buscar espacios políticos, espacios educativos, sino también para poder hablar acerca de esta parte del espacio sexual de las mujeres, porque merecían los mismos derechos que se concedían no solamente a los varones, sino que este derecho que se podía concebir al varón debía de incluir también el derecho a la mujer y en el aspecto político el derecho a votar. Entonces vemos aquí estos movimientos de estas mujeres que aprovechan en ese momento el movimiento revolucionario para plasmar, para señalar sus ideas en beneficio también para ellos. Estas mujeres se sabe de ellas porque han dejado una huella, han dejado su participación. Pero también habría que hablar muchas de esas mujeres que no tuvieron educación, que no tuvieron la facilidad de estar en una escuela, pero no significa que no, por no estudiar, no llevaron el progreso en el movimiento revolucionario. Las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, tuvieron también un papel importante en el movimiento revolucionario. Esas olvidadas, esas mujeres que a lo mejor no se mencionan en los archivos, no se pueden mencionar en algún libro de historia, pero habría que levantar un monumento a las mujeres sin nombre y sin apellido, las mujeres de abajo, las mujeres indígenas y campesinas, que fueron muchas las que proporcionaron alimento, ayuda, fueron enfermeras, fueron cocineras, ellas que también fueron importantes en el movimiento revolucionario. Y es que tenían el papel en la cabeza casi todos los hombres, como que la mujer nada más estaba para parir, esa palabra la utilizaban. Es que la mujer no sirve para otra cosa, para parir y para atendernos. Y muchas de ellas dijeron, hey, ¿qué les pasa? También pienso, también cargaban los costales, también se dedicaban a la siembra, a andar arando la tierra, y también pues, con guarachitos, o muchas de ellas sin zapatos, ¿sí? Sufrieron porque el hombre andaba a caballo, o era el que se encargaba de arrear el ganado, y ellas eran las que muchas veces se sangraron las manos. Y la gente, la mayoría de los hombres decía, que tuvieran 10, 15 chamacos, por eso eran tan extensas las familias en ese tiempo, sí, de que tenían 4 o 5 niños, no, eran después de 10 para que fuera una buena hembra o una buena mujer, si no, les decían que eran como mulas, que no servían ni para parir, o sea, hasta el grado la señalaban en esos tiempos y las humillaban, pues, violaban sus derechos prácticamente, y eso, pues, marcó para muchas tomar la decisión
y levantarse en armas también y exigir que las tomaran en cuenta en varias cosas. Si nosotros queremos comprender el papel de la mujer en el momento revolucionario, hay que visitar las comunidades, ver cómo la mujer en este sentido tiene ese rol importante, no solamente el varón, el sembrar el campo, el participar, ¿no? También la mujer está participando. La mujer también es esta parte importante de ser el sostén de la familia, educar, facilitar los valores en el hogar, pero sobre todo en el campo yo he visto muchas mujeres que están ordeñando, que están trabajando, que saben utilizar la coa, que saben sembrar y que no se detienen en ese sentido. Entonces, de esa magnitud tuvo que ser la participación de esas mujeres que estuvieron al lado de su Juan, por así llamarlo, al lado de esos grandes revolucionarios, estas mujeres que estaban ahí en todos los aspectos, entregadas en todos los aspectos para hacer un cambio profundo en el movimiento revolucionario. Entonces es importante hablar de ellas y qué bueno que tocas este tema porque es muy interesante el hacer hincapié de la participación de ellas en todos los procesos históricos, en la independencia, en la época de reforma, en la propia Revolución Mexicana, en la posrevolución, y también cuando va a llegar este periodo de educar y de transformar al país, también hay un proceso de grandes maestras que van a salir de las normales y que se van a ir a diferentes comunidades de la nación para ir a educar a los hijos de la patria. Casi estaban destinadas para ser maestras, muchas de ellas, pocos en enfermería o se dedicaban a ayudarle a su gente, o sea, a ser las tradicionales amas de casa. Pero si te querías estudiar, te decían, prácticamente no hay para que escojas 10, 15 profesiones como hay ahorita. Decían, vas para maestra. Y sí, eran escuelas feministas, muchas. Hubo una normal en la Ciudad de México que era exclusivamente para mujeres y así se fueron haciendo en diferentes estados. Pero esas normales, obviamente, saliendo de ahí, tenías que instalarte en alguna comunidad para que te quedaras en la capital o en la ciudad como docente, como profesora, como maestra, batallaban, batallaban. Desde ese tiempo se empezaron a mover las influencias, o por dedazo, o porque eran hijas de algún funcionario, algún político, algún industrial, algún empresario, pero si no, iban destinadas a las comunidades y no sabían si les quedaba cerquitas o no, que tenían que mudar prácticamente de donde nacían, donde crecieron, primero para ir a estudiar y después cuando salían, se recibían ya ahora sí como docentes para empezar a ejercer la educación a los niños, las mandaban a otro estado prácticamente, o sea, estaba, aún así, ya con profesión y con estudios, aún así siguieron sufriendo y batallando. Yo te voy a comentar algo, ya no es en la temporalidad de la posrevolución, es más un poquito ya por los 50 o 60, pero aún tenemos la participación de la mujer como maestras. Yo voy a mencionar una maestra que a mí, desde mi gusto en los archivos, es la profesora Leonor Aguilar Rosado. Fue una maestra ya por los 50, esta profesora. En el archivo histórico de educación del estado de Veracruz, dice que ella viajaba en avioneta para llegar a la comunidad donde daba clases, porque era la única vía para poder llegar a esta comunidad por avioneta. Estuvo trabajando un tiempo. Desgraciadamente, el archivo de esta profesora no está completo por cuestiones de que hay gente tan ignorante en ocasiones. Me comentó la maestra que tiene a su resguardo este archivo, que ese rescate lo hizo el profesor Avilés, un maestro muy importante ya de la zona de Veracruz, un historiador. Rescató este archivo porque una parte ya se había echado a perder porque estaba en bodega y otra parte la habían tirado para vender como papeles viejos. Entonces él hace el rescate de estos documentos, de estos archivos,
y bueno, forma el archivo histórico. Y ahí encontramos la presencia de la profesora Leonor Aguilar Rosado, que en la comunidad hizo mucho por la educación, esta maestra. Pero un dato interesante te voy a señalar que a mí me sorprendió porque su familia me lo comentó de viva voz. Ella fundó o perteneció a la primera logia feminista, ¿sí?, en la región de Jalapa, Veracruz. Y es algo importante y te lo menciono porque es mujer, pero sobre todo porque las logias masónicas, en ocasiones, no todas, dependiendo del rito, no aceptan mujeres. Pero en Jalapa, gracias a estas mujeres, principalmente a esta maestra, junto con otros grupos de mujeres feministas, formaron la primera logia masónica en la capital del estado de Veracruz. Quizá son en los 50, pero vienen formadas estas mujeres del 50 por el pensamiento ideológico de las feministas de 1910, de la revolución, de la posrevolución y de la, en ese sentido, antes de la revolución, ¿no? Vienen formadas por estas mujeres que han plasmado sus ideas. Y fíjate, muchas de ellas con estudios o se acaban en la primaria y les enseñaban a todos sus hermanitos, servían desde antes de recibirse o tener un documento como que ya eran docentes, ahí empezaban a hacer sus prácticas en la comunidad, en la colonia, sí, en los terrenos baldíos, y llegaban toda la chamacada, los sentaban así como para leer un cuento, como lo comentaste, y ahí empezaba ella con un pizarrón ahí obsoleto abajo de un árbol. Como hay muchas historias, anécdotas, que desde ahí la mujer tomaba la responsabilidad y muchos de sus maridos o padres, hermanos, fueron muertos en la revolución y ellas hicieron el papel de papá y mamá. Desde esas fechas agarraban, les daban de comer y los educaban. Y aparte, muchas de ellas pues se dedicaron o las incluyeron o tenían esa vocación de la religión, el catolicismo, y se refugiaron en la iglesia. Y desde ahí era la doctrina que si no te ibas a la escuela, a los niños les enseñaban a leer o escribir ahí en conventos o en espacios que eran católicos, religiosos 100%, y la mujer igual, ya no era docente, ¿no?, pero tenía que estar con su rebozo y cubierta. ¿Por qué? Porque era mujer prácticamente y le tocaba ese papel de estar ahí como la imagen que tenemos de las madrecitas, las que están en los conventos, sí, que te vas a quedar a vestir santos o te vas a quedar para andar, para ser madre, ¿no? Le ponían, pero ¿por qué les decían madre a ellas? Madres les decían a las que se dedican a estar en la religión y dejaban todo a un lado, prácticamente se desprendían de la vida cotidiana normal por irse a refugiar a eso. También muchas que eran perseguidas en la revolución, que lograron sobrevivir, se refugiaron en esas áreas. Es muy interesante el papel de la mujer, como lo mencionamos. En el caso de la región poblana, mixteca, también hay una señora que yo entrevisté, toda la oportunidad, 100 años, tenía la señora Leónidas Madera, si no mal recuerdo el apellido, tenía 100 años, y me platicó, no de la revolución, pero sí de lo que fue el movimiento cristero, y cómo las mujeres participaban para apoyar pues, al movimiento católico, escondiendo a los curas, dándoles de comer, apoyando a los cristeros, y es muy interesante el movimiento revolucionario. La presencia de la mujer en la Revolución Mexicana no se debe de olvidar, es importante estarla recordando. Se han inmortalizado en los corridos también las mujeres. Ahí está la canción de Juana Gallo, que inmortaliza a una mujer que se enfrenta a los federales. Está la revolución de la Chambuscada, y que hace alusión pues a muchas mujeres, como el caso de María de la Luz Espinosa Barrera, quien se le otorga, o tengo entendido que se le otorga el grado de teniente coronel, creo que en las tropas
de Emiliano Zapata, si no estoy Así, mal. fue Tenemos zapatista, sí. Zapatista, tenemos a Carmen Vélez, conocida como la Generala, que dicen que comandaba alrededor de 300 hombres que lucharon en los estados de Tlaxcala, de Hidalgo, y que eran mujeres que pues llegaron a ostentar grados, que luchaban, que montaban y que disparaban. Tenemos a Clara de la Rocha en Culiacán, que era guerrillera y comandante de tropas. María Quintera, otra de las mujeres que también estaba, creo que al servicio de las tropas villistas o de estos grupos villistas, ¿no? Ángela Jiménez, que es otra que se menciona en la historia, y esta es muy interesante porque se dice que ella tenía conocimiento del manejo de explosivos y obtuvo también el grado de teniente coronel en el ejército villista. Petra Herrera, también otra mujer que se menciona en los libros de historia, que también participó con el grado de general y peleó al lado de las fuerzas maderistas en el asalto de Torreón, Coahuila. Entonces, hay muchas mujeres en la historia de nuestro país que son importantes de mencionar, que habría que rastrearlas y había que analizar su vida, qué las llevó a, unirse, a adherirse al movimiento maderista, ¿no? Desgraciadamente, los archivos no nos pueden decir más que ciertos conocimientos, ciertos informes. Ahorita yo andaba buscando una maestra que la tomé en cuenta en mi libro, porque ella dice que fue prima política del diputado Belisario Domínguez. Cuando Belisario Domínguez, el diputado, se atreve a señalar que la muerte de Madero y del vicepresidente Pino Suárez fue una ejecución realizada por Victoriano Huerta, a Belisario Domínguez le van a cortar la lengua, lo van a asesinar y le van a cortar la lengua. Un compadre del presidente Victoriano Huerta, un médico de apellido Urrutia, le va a cercenar la lengua para llevárselo como premio a Huerta. Esta maestra laboraba en Veracruz y está en el Archivo Histórico de Educación. Desgraciadamente no encontré la referencia de mi libro, pero ahí viene. Y ella dice, como profesora, en la época del periodo de Victoriano Huerta, dice ella que no va a trabajar al servicio de la educación mientras el sistema político esté en manos de Victoriano Huerta, que no va a trabajar porque es un gobierno usurpador, y se retira y se da de baja la profesora, ¿sí? Se da de baja en ese periodo. Y mi pregunta, porque hay una pregunta constante, porque el archivo no me responde, ¿de qué vivió la maestra? ¿Qué comía? ¿En qué trabajaba? Si siendo maestra era muy difícil que en ocasiones te llegara tu sueldo, se extendían, cosa que todavía sigue pasando, no es algo nuevo, habían hasta 1 año, 2 años de sueldos colgados, pero mi pregunta era, ¿cómo una mujer de ese grado dice, no voy a trabajar en este periodo porque la persona que se encuentra como presidente de la República, Victoriano Huerta, mató a mi primo político Belisario Domínguez? O sea, así lo manifestó la maestra. Está en el informe, en los archivos, donde ella señala sin temor alguno, sin miedo a la represalia, de lo que ella estaba sustentando. Matan a mi primo, dice, y no pienso trabajar bajo este sistema, por principios, ¿sí? Por principios. Ya Sí, la ética sobre todo y los principios. Así es. Y ya para el 20, para 1920, después en la posrevolución, va a haber una persecución política a los maestros, ¿eh? Va a haber una persecución política a los maestros y a las maestras,
principalmente también a las maestras en la revolución, y se prohíbe que los maestros tengan afinidades políticas. Y esto tiene que ver con un miedo y un temor para aquellos que se encuentran en el sistema político, porque saben que dentro de las comunidades o de los municipios, tanto el sacerdote, el médico y el maestro son autoridad. Son una autoridad moral. Los más queridos de los pueblos. Así es. Entonces va a haber una persecución política para tanto para maestras como para profesores. Jalaban masa. Así es. Tú te podrás imaginar. Sí, reconocidos 100%, jalaban. Así es. Entonces, estas mujeres que participaban en la revolución, en el aspecto político, y que estaban apoyando tanto a Madero con los clubes liberales, y tenemos a esta maestra también por ahí, no me acuerdo bien su apellido, que apoyaba a Carranza. Entonces, las mujeres tuvieron una participación activa dentro de la política y eran peligrosas. No, hasta la fecha. A ver, ahorita tocaste ese tema de que les gustaba ya participar en la política desde esos tiempos, sí, desde la revolución, desde la independencia, pues, posiblemente la revolución, cuando México entró a la modernidad en los años 50, 60, bueno, hasta la fecha. Y ahora, como cuando iniciamos ahorita la transmisión, este programa, el INE manda el mensaje o advierte que tienen que tomar en cuenta los partidos políticos a las mujeres, y en la actualidad ya se les da la oportunidad, pero con pincitas. Hay muchas de ellas que siguen siendo utilizadas hasta la fecha como imagen, mandarla a gobernar de alcaldesas, y no voy a tocar sin raspar muebles aquí en Baja California, pero así son. Hasta la fecha está detrás un tipo que las está manejando, las utilizan para que sea la imagen, pero los que toman las decisiones y las personas que están atrás para indicarle cómo es que va a decir las cosas o qué va a hacer, qué va a decir en un discurso, son varones, son hombres, y hasta la fecha ya existen, ¿eh? Y estamos viendo en la actualidad, ahorita simplemente aquí en Baja California, si va a mujer por el partido que está controlando, que está al mando, sabemos que Jaime Bonilla quiere colocar a alguien que sea de su grupo prácticamente, y entonces, aunque les des autoridad y les des la oportunidad, no se siguen violentando sus derechos, porque aquí en el Congreso hay varias diputadas que les marca por teléfono y les dicen, me vas a firmar esos documentos, esta iniciativa de ley, y paloméamela con todos, y entonces siguen hasta la fecha siendo utilizadas, o me equivoco. No te equivocas, es real esta situación donde hay ciertos grupos políticos donde ocupan el rostro de la mujer para beneficio propio, y como lo has mencionado, ahí está pues el gobernador de este estado, que pues realmente aglutina en el movimiento morenista un buen grupo de mujeres, pero no para reivindicar sus derechos o el derecho de las mayorías de ellas, sino para afianzar más su posición política, que en ocasiones pues va afectándose un poquito más o está en peligro pues por el tiempo que le queda. Y por ahí también hay otra mujer muy importante que a mí me causa un poquito así de ideas, que es la regidora de Rosarito. No sé si ubicas a Ornelas. Sí. La de ¿sí? Kevin, la del grupo de Kevin. La que es caminando ¿sí? juntos con Kevin, ajá. Así fíjate, ella mejor se coló, ella logró agarrar un espacio en la sala de regidores de Rosarito, que el partido que controló 70 años acá, el PRI no agarró ni una sola, quedó knockout, y ella, entre muchas burlas, porque la gente se llegaba a burlar cuando los veían haciendo sus movimientos en la calle, repartiendo unos volantitos, pero chiquitos, para que en la carta, en el tamaño carta, no salieran 4, sino sacaran 12, entonces, para que le rindiera el papel sin recursos, y se coló ella. Sí la ubico.
Sí la Ok. ubico a ella. Ella es una mujer temeraria, es una mujer de ideas. Ornelas, la regidora de Rosarito, y que ha tenido que enfrentar a un grupo pues de políticos que pues practican, digo yo, este sentido de la misoginia. ¿Sí? Se Se sienten le tocados. puso, se le puso al brinco bien y de tú por tú a una, fue conferencia, videoconferencia, que era en la sala de regidores, contó a la alcaldesa, que le dijo, aquí la que manda soy yo aquí soy. Y le dijo, no, aquí es todo el grupo, todo, es el ayuntamiento, somos varios, no es usted sola. Y se le aventó a la yugular y es más, la sacó la alcaldesa del Zoom, del evento que tenían ahí, estaban en sesión de cabildo, pero a través de los teléfonos, de las computadoras, porque Sí, estaba sí, sí. suspendida. Y ella fue valiente y le pegó en el escritorio y dice, a mí no me va a pegar, no me grite, señora, usted es la alcaldesa, pero no con eso le da derecho a ofendernos o a sacarnos o sea, a despreciarla prácticamente como diciendo, tú no importas. Y Y te no, voy a se le decir, puso. y te voy a decir porque hay un desprecio. Hay un desprecio porque esta regidora no es de los grupos de poder ni de los grupos de élite. Esta regidora viene de abajo, viene es una mujer que prácticamente, si buscamos su historia, es como el común de las personas. Alguien que trabaja vendiendo pan en una esquina, alguien que trabaja vendiendo algo. Entonces, vemos el papel importante de la mujer, ¿sí? De estas mujeres que se han pues aferrado y han luchado para abrirse espacios en donde hay espacios muy cerrados y donde hay mujeres que están en esos espacios, pero no porque han llegado por voluntad propia, sino porque hay un político que las está utilizando. Prácticamente como le pasó a la alcaldesa de Tecate, cuando le fueron a leer la cartilla literalmente, o le llamaron, le dijeron, ¿sabes qué? Dijo, oye, permíteme, yo aquí en mi municipio, déjame hacer las cosas, mi proyecto que tengo, o sea, usted háganlo en el estado, pero aquí yo voy a tratar no sé si me salga bien o mal, haber dicho la alcaldesa, pero quiero yo intentarlo, porque de lo contrario, pues me voy a estar acatando instrucciones o decisiones que ustedes van a tomar y yo aquí estoy pintada o qué, y fue la de la que se les puso el brinco también. También hay que valorar eso, ¿eh? También no se dejó. Y en el estado ¿Sí? está la senadora León, que la conocemos de su historia que ha venido desde abajo apoyando a los agricultores, a los pescadores del área de San Felipe y en Mexicali, en el Valle de Mexicali, y fue otra que tampoco coincidieron con la ideología de partido de política, con algunos funcionarios, entre ellos el gobernador, el fiscal, el secretario de gobierno del estado y todo, y le dijo, no, 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 permítame, aquí voy a hacer pues del mismo partido, pero independiente, ¿no? O sea, valga la redundancia, no quiero que me mezclen en su grupo, yo me voy a mover por fuera, hago mis grupos y recorro yo el estado o los municipios, pero déjenme trabajar aparte. Y también levantó la voz y así ha ido saliendo poco a poco más personas, más mujeres que se han aventado esa decisión y el reto directo, porque todos estaban acostumbrados a que sí, señor, o lo que usted diga, señor, sí está bien, no, no, no se vaya a enojar el señor. Y aquí dijo, no, permítame, pero pues no se puede. Y hay que valorar ese tipo de mujeres que están en la política, pero como lo comentaste, lo hacen con principios y con ética profesional también. Y de igual forma hay que revalorar pues el proyecto de las primeras mujeres, estas feministas en la revolución, pues, de cumplir o de conmemorar 65 años pues del voto que la mujer ha conquistado en las urnas, este sufragio, que pues fue una promesa que se viene realizando en la posrevolución y pues que va a dar participación a la mujer, ¿no? Allá en 1955, cuando la mujer en México va a sufragar por primera vez en una elección federal, pues su voto principalmente. Y hay pues dos individuos importantes para esta,
pues decreto o leyes, ¿no? Primero Miguel Alemán, quien lo proporciona a nivel municipal, y posteriormente el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que proporciona esta pues reivindicación para la mujer revolucionaria, y ya serían las herederas ya de 1955 las que van a poder participar. Por cierto, ambos veracruzanos, ¿no? Ambos presidentes veracruzanos en un momento determinado. Uno que le da el voto a nivel municipal y el otro quien otorga a nivel federal. No, y así vamos a seguir hablando de varias. ¿Te acuerdas que una señora, una dama que compitió, vamos a decirlo así, a la presidencia de la República en los años 80, cuando fue Salinas de Gortari y fue el Frente Cardenista, sí, el que arrasó, pero que se cayó el sistema? En esa elección participó una mujer, pero no se veía desde hace muchos años, y se incrustó por un partido, creo que se llama el PARM, creo el partido, que la habían, no recuerdo el nombre de esta señora, pero participó en las elecciones, pero no se veía a nivel nacional, hasta posteriormente, cuando fue la que postularon en el PAN, ¿sí? Para que, pues prácticamente entregar el partido, perdieron con ella. Pero mucha mujer así, en las boletas, en las urnas, pues, yo recuerdo ellas dos nada más. Bueno, está ya por los 80 Rosario Ibarra. Ella me Rosario refería así. Ibarra de Piedras, no me acuerdo si. Y después hubo otra, Cecilia Soto, no me acuerdo bien, Patricia Mercado, y ya Ella pues la para última, senadora. ajá, ya son más nuevas, ¿no? Josefina, pues Vázquez Vázquez Mota, Mota. Margarita Zavala últimamente, bueno, en el 2017 o 18 al parecer, ¿no? Pretendió, pero no apareció ahí en las boletas. Pero sí, es la persona que te estaba comentando en los Sí, 80, pero no se veía, pues no se veía la oportunidad a la mujer. Pero poco a poco, qué bueno que se le ha otorgado espacios, siempre y cuando no las utilicen, porque se ve la mano todavía de políticos tramposos y corruptos a pleno 2020, que andan todavía queriendo meter las manos para poder tomar decisiones posteriores a través de la imagen de una mujer. Y así hay que cuidar en todos los estados, no nada más en Baja California. Hay que checarle sí. municipios, estados, diputaciones, senadurías, en todo lo que esté en juego para el próximo año electoral, porque volvemos a lo mismo, no se acaban los tramposos y políticos corruptos así, no se acaban, ahí están todavía. Y aunque estemos apoyando a Morena, están en Morena, y eso es lo que hay que evacuarlos, hay que hacer una purga ahí, porque si no van a hacer quedar mal tanto a Obrador como al partido, peor tantito que como ya está ahorita, que se ve que están peleando la lucha por los poderes, valiéndole valiéndoles las militancias y valiéndoles la ideología de partido, están con todo, peleándose todo el poder. Así es, ahí lo bueno que pones la fotografía de estas mujeres para que la gente o los jóvenes tengan idea de pues quiénes son esas precursoras que de una u otra forma en el 80 abrieron estos espacios. Ibarra ha sido creo que candidata al premio Nobel, no sé cuántas ocasiones, y pues ha sido una activista, ¿no? Una activista muy importante en esa época, y más en ese periodo cuando pues se da el fraude electoral a lo más descarado. Bueno, no me toca vivir porque yo soy de 1987, pero sí he escuchado testimonios de personas, de gente ya mayor que dice que, pues, que la gente cuando se formaba pues iba a realizar el sufragio, pues todos decían que pues iban a votar por Cárdenas, ¿no? Y en el sur, principalmente, pues se tenía esta idea, principalmente, como dicen por ahí, se puede pagar la deuda, pero la gratitud sigue permaneciendo.
una frase del libro del Conde de Montecristo, principalmente por los campesinos, porque era el hijo de Lázaro Cárdenas del Río, del Tata Lázaro. allá en Entonces, Michoacán. o sea, mucha gente sabía quién era Lázaro Cárdenas, pues el candidato, y pues sabían que era hijo de Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, mucha gente en esa época de la elección, pues se inclinaban principalmente con Lázaro Cárdenas para la elección de esa época de los 80. Y el partido, el Frente Cardenista, sí, que fue el precursor de izquierda. No había quien le compitiera al PRI, porque el PAN no figuraba mucho, y se hizo ese partido, el Frente Cardenista. Y sí, en Michoacán, el Tata, sí, Cárdenas, Sí, sí, así lo catalogaban, pues, la gente de allá, sí, sobre todo así la gente es. de los pueblos, los campesinos. Y pues pues es magnífico hablar de historia. Desgraciadamente nos desviamos un poco, pero pues eh, Sí, ahorita que dijiste, qué bueno que pusiste la foto, la que está operando los controles aquí de producción, es una de mis hijas. Las qué dos, bueno. las dos se tuvieron que adaptar y conocer eso. Mi hermano fue el primero que me hacía las transmisiones y metía las gráficas, videos y eso, los intros y las salidas y los textos, los ponía así en cintillos. Le enseñó a una de mis hijas, después mi hija le enseñó a él a meter más imágenes y hacer efectos. Y ahora la más chica es la que está aquí enfrente. Entonces estaba escuchando que estábamos hablando de ellas, inmediatamente agarró y las buscó y hizo la imagen rápida y las mostró ahí. O sea, hay que dar la oportunidad, te digo que son muy responsables para la chamba, muy dedicadas, se administran muy bien, o sea, hacen de comer, hacen el aseo, manejan, de todo, o sea, hay que reconocerles a su labor en todos los ámbitos y en la vida, no nada más en una profesión, en todo. Y ahí está una muestra. Ahora muchas chavas, muchas mujeres protestan y a veces nos incomodamos que hagan los destrozos, pero ahora sí que están hasta la madre. Pues sí, hay una situación muy difícil. Yo lo mismo, yo tengo una sobrina y siempre le digo, hija, usted debe de pensar, debe de dudar. eh, no por el hecho de ser mujer, pues usted se quede pues con esas ideas. Yo siempre trato de Estancada. siempre trato de emancipar su pensamiento. Ahorita ya lee, antes no le gustaba leer, ahorita está leyendo muchas obras que me pide, y eso me gusta, ¿no? Me gusta porque no es el hecho de ser mujer para que ella viva las condiciones de una estructura todavía patriarcal, ¿no? Yo le digo, el día que tú te cases, quiero que tengas una profesión, que tú puedas, pues, ejercer también pues, tu libertad y no estar sometida a ningún varón, ¿no? Principalmente. Y pues la verdad, ella es para mí mi orgullo, mi forma de verla, yo me visualizo en ella. No tengo hijos, pero prácticamente ella para mí es lo más importante, ¿no? Ya la adoptaste. Siempre buenos consejos para ella, ¿no? Jamás ver al otro por debajo, ¿no? Yo siempre le he dicho, la única vez que tienes tú el derecho de ver a alguien debajo de tus hombros es cuando lo tengas que levantar, nada más. No, y con esos consejos que le das, va a salir adelante, vas a ver, va a captar todo lo que le estás diciendo, amigo. ¿Algo más que quieras agregar, Félix? Para ya irnos, ya cumplimos una hora con la transmisión. Pues, pues sería todo. Decirle a las pues niñas, jóvenes que quizás nos lleguen a escuchar en un momento determinado, busquen las obras, los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, lean algunas novelas o vidas de La Güera Rodríguez, hay obras como Leona Vicario, de estas mujeres en la independencia, busquen información acerca de estas heroínas, de estas mujeres que cambiaron el mundo, que lo transformaron, que con su capacidad hasta el sol de hoy abrieron esa brecha para que hoy en día las mujeres tengan un espacio tanto en el ámbito educativo
como en el ámbito político. Así es, Félix. Gracias. Vamos a conectarnos la próxima semana. Vamos a escoger un buen tema y a ver si nos acoplamos el día y podemos hacer otra transmisión. Te agradezco mucho, le agradezco mucho a Félix Blanco Ojeda, licenciado en Historias, profesor. Gracias, Félix. Te agradezco mucho. Gracias. Amigos, ya son las 3:38 aquí en Tijuana, Baja California, lunes 16 de noviembre del 2020. Le agradecemos mucho al profesor que haya estado con nosotros. Posteriormente voy a conectar el día de mañana con otro maestro, un profesor de San Quintín, Luis Fernando Valdés Carmona. Vamos a hacer una prueba más tarde para conectarnos el día de mañana y hablar también de muchos temas, política y mucho más con todos ustedes. Soy su amigo Emilio Domínguez Lome, director de 5M. Nos vemos hasta la próxima.